La jefa adjunta del Estado Mayor del 10º Mando de Defensa Antiaérea y Antimisiles del Ejército estadounidense dijo y se jactó de los sistemas Patriot usados por las Fuerzas Armadas en Ucrania que hacen cosas realmente históricas, refiriéndose al supuesto derribo de un avión ruso en enero pasado. Vamos a ver la noticia del día que analizaremos a continuación. ¿Es una respuesta? La tendrán. Así de claro habló el presidente ruso Vladimir Putin en conferencia de prensa al concluir el foro de San Petersburgo. Y hay quienes, en este mundo nuestro, continúan creyendo que Rusia se anda con juegos y amenazas vacías cuando de seguridad se trata. Los Estados Unidos, en su arrogancia característica, parecen empeñados en encender la mecha de la guerra. Con declaraciones altisonantes, buscan provocar a Rusia, arrastrándola a un conflicto que podría tener consecuencias catastróficas. Parecen estar diciendo, mira lo que hice, ¿cómo vas a replicar? Tu bravuconería es un canto de cisne, una última danza antes de la inevitable caída. Rusia no se inmuta ante las provocaciones, no vacilará en responder con la fuerza de un volcán en erupción, una fuerza que pulverizará cualquier ilusión de dominio americano. Así, la intervención directa del Pentágono estadounidense en el conflicto ucraniano ha sido confirmada por los altos mandos del ejército estadounidense. Lo que hacían en secreto, aunque todos sabían que ellos estaban allí participando de alguna manera en las operaciones combativas, ahora ha sido confirmado. Un oficial de alto rango del ejército de los Estados Unidos se ha regodeado al afirmar que los militares de su país estuvieron implicados en el derribo de un avión de las Fuerzas Aéreas de Rusia que realizaba labores de exploración e inteligencia militar. El Estado Mayor de Estados Unidos afirma que un Patriot derribó un avión de alerta temprana ruso en enero. La jefa adjunta del Estado Mayor del 10º Mando de Defensa Antiaérea y Antimisiles del Ejército estadounidense dijo que los sistemas Patriots usados por las Fuerzas Armadas de Ucrania hacen cosas realmente históricas. El sistema de misiles estadounidense tierra-aire Patriot derribó en enero un avión ruso de alerta temprana y control aerotransportado A-50, declaró Rosana Clemente, jefa adjunta del Estado Mayor del 10º Mando de Defensa Antiaérea y Antimisiles del Ejército estadounidense. La coronel declaró durante un foro que se celebró en mayo que aproximadamente un batallón de sistemas Patriot está funcionando en Ucrania. Algunos de ellos se utilizan para proteger sitios estáticos e infraestructuras nacionales críticas. Otros se desplazan y hacen cosas realmente históricas que no había visto en 22 años sirviendo en defensa antiaérea, dijo. Clemente continuó diciendo que entre estas actividades está la táctica llamada Sambush, que se trata del servicio de emboscada de misiles aéreos, detalló. Lo están haciendo con sistemas Patriot extremadamente móviles que fueron donados por los alemanes porque los sistemas están todos montados en camiones, declaró. Bueno, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo te va por allá, por Colombia? Muy espléndido, bien. ¿no? Buen clima. Bueno, por acá bien, bien. Y nada, escuchando este tema, que la verdad es que yo creo que merece que se haga un análisis más que todo psicosocial para poder entender y ver dónde está la génesis de la vanagloria que ha revelado ahora la coronel del ejército de los Estados Unidos, Rosana Clemente, sobre el derribo ese de ese avión de control y alerta temprana que respondía al modelo Berif A-50 de la Fuerza Aérea Rusa. Un hecho que aconteció, como bien se decía ahí en el video, a mediados de enero, pero que sale nuevamente a la luz ahora como una prueba palmaria de algo que todos sabíamos, pero que el Pentágono trataba de ocultar, y es la intervención que ha tenido Estados Unidos de manera directa en este conflicto ruso-ucraniano, que es escabroso de todos puntos de vista para los altos mandos del ejército estadounidense, que siempre quisieron
ocultar o mantener en secreto, pero bueno, ahora se pone en evidencia porque la coronel habló sobre ese asunto. Así que el derribo de este avión ruso desde Ucrania, que fue allá en el mar de Azov, y se trataba de una aeronave empleada por Moscú en misiones de reconocimiento. Pero esta coronel, portadora de la soberbia, y de eso vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, que es común en la mayoría de los militares estadounidenses, pues ella se maravilló del derribo del avión ruso y hasta catalogó aquello como un golpe de Ucrania a Rusia. Es más, confesó que ella nunca había visto algo así en su carrera, pero que las máquinas son valiosas, o sea, se está refiriendo a los aviones estos, y los derribos suponen una importante victoria para las tropas ucranianas. Bueno, Ivette, mira, esta es una muestra, yo creo que más que elocuente, de esa personalidad tan peculiar que distingue a muchos estadounidenses. No a todos, claro, porque no vamos a encasillarlos ni estereotiparlos, pero sí hay una gran mayoría que se comporta de esa manera así altanera, sobre todo en el ámbito militar, porque aquellos que han sido formados en el ejército o en el cuerpo de marines de Estados Unidos, a ellos se les hace creer y ver que esa nación es la más rica y poderosa del planeta. Y bueno, por supuesto que muchos de estos soldados son manipulados ideológicamente, sobre todo a partir del criterio de la invencibilidad, que el soldado estadounidense no puede ser vulnerado ni derrotado por nada ni por nadie. Pero lo único que desmiente esa teoría es que ya vemos que es ostentosamente esa narrativa, es que el ejército de Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, que duró 20 años, y no sé si te acordarás, empezó en 1955 y terminó en el 75, y fue una de las más sangrientas de la historia reciente, con más de 2,5 millones de muertos. Pero sobre todo, se recuerda como la mayor derrota de Estados Unidos en un conflicto bélico. Así que no es como para andarse dando de esas ínfulas de invencibles, ni mucho menos. Y otra vergonzosa derrota que fue la que le propinó Fidel Castro en la Bahía de Cochinos a Estados Unidos, donde mandaron soldados armados hasta los dientes, con pertrechos de todo tipo, uniformados hasta el cuello con montones de cartucheras y cosas, y los soldados, un grupito que tenía Fidel, estaban totalmente desarmados, mal vestidos. Bueno, pues aún así le dio una tremenda paliza a Fidel en la Ciénaga de Zapata, que hoy es, que también ellos reconocen como la Bahía de Cochinos. Así es que, bueno, esas son apenas dos ejemplos de que la invencibilidad no está en el pertrecho militar que lleve arriba el soldado, sino en la moral combativa. En eso yo creo que es donde está. Y de eso lamentablemente adolecen muchos soldados en el país del norte. Así que yo no sé a qué viene esta señora coronel jactándose de que tumbaron un avioncito de reconocimiento ruso, cuando la ofensiva que ha tenido Rusia dentro de Ucrania y la cantidad de aviones que le ha tumbado, por supuesto, a Estados Unidos, porque casi la mayoría de los aparatos que han enviado vienen de Estados Unidos. Los sistemas Patriot o Patriot, diciéndolo en castellano, vienen de Estados Unidos, que es ese sistema de batería para derrotar o tumbar a los aviones, los F, todos los aviones que estén dando vuelta por ahí de Rusia. Bueno, pues nada de invencibilidad hay. No sé de qué se jacta. Ese es mi punto de vista. Así es, Margarita. Pues has tocado puntos bastante álgidos, porque efectivamente creo que la única guerra que ha ganado Estados Unidos es la que gana en las películas cuando ataca a los vietnamitas.
Eh, pero realmente ninguna invasión, ninguna injerencia bélica de Estados Unidos en los países a los que ha invadido efectivamente ha sido positiva. Afganistán es otro desastre. Solo por citar otro ejemplo, ¿no? La guerra de Irak fue otro desastre y recordemos todo lo que armaron alrededor de esa guerra con un cuento que se inventó la hija de un embajador allá y generó toda una serie de problemas adicional, pues los ataques y la narrativa de que había armas de destrucción pues química y bacteriológica y eso nunca llegó a ser cierto. Todo esto ha sido permanente, eso lo hemos visto en toda la historia de las intervenciones estadounidenses en suelos de conflictos que no le corresponden. Y es que esa es la mala práctica que ellos tienen. Ahora, volviendo al tema del avión, de jactarse de eso, fíjate tú, Margarita, tú decías, no entiendo por qué lo hacen. Resulta que en enero hubo una declaración que salió también en los medios como Deutsche Welle de Vladimir Putin que había un avión que había recibido un ataque con misiles Patriot. ¿A qué se refería Putin ahí? Dijeron sin ofrecer evidencia, ¿no? Que él había dicho esto sin ofrecer evidencia, que el avión había sido derribado, pero que era una aseveración apenas del presidente Putin. Vladimir Putin habló en ese momento de los misiles Patriot que son suministrados por Estados Unidos a Ucrania. Y ahora sale esta señora a jactarse de que en enero mandaron estos misiles y derribaron el avión, simplemente confirmando lo que ya Putin había denunciado. Fíjate tú, lo quisieron ver como algo que se estaba inventando el presidente Putin, pero terminaron dándole la razón, ¿sí? Entonces es lo más, ¿cómo se dice? Risible, porque ellos mismos se contradicen y dicen por ahí, Margarita, que más rápido cae un mentiroso que un cojo. Es obvio que el tema era, nosotros no estamos mandando armamento a Rusia, nosotros no estamos atacando con nuestros misiles, eso es Ucrania ya, eso nada que ver. Y resulta que efectivamente, incluso es enero, y en enero aún no estaban las solicitudes de que los armamentos que llegaran a Ucrania se utilizaran en suelo ruso. Entonces, mira cómo son las cosas y mira cómo cae esta gente que cada vez quieren hacer alarde de su poderío, efectivamente un poderío que no existe y que lamentablemente está llevando a Estados Unidos a una debacle, no solamente en la parte social, como tú ya bien lo venías planteando, sino también en la parte financiera. Se ha en este momento aumentado el uso de dinero dirigido a los sistemas bélicos, a uso de armas de diferentes tipos, incluidas las armas nucleares. El presupuesto se está volviendo todo hacia esa parte. En Europa están pidiendo que suban el presupuesto, la OTAN está pidiendo que se suba el presupuesto del PIB de los países en armamento, no en gestión social, no en ningún tipo de inversión que realmente favorezca al desarrollo europeo y al desarrollo, obviamente, de Estados Unidos, sino al armamento. Y eso es bastante delicado, Margarita. Sí, muy lamentable realmente de que esa es una propuesta que está impulsando Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, que va a hacer ahora una reunión justamente en Estados Unidos y lleva la fuerte propuesta de que se aumente el 2% del PIB de todos los países miembros de la OTAN para dedicarlo al tema armamentista.
Así es que, como bien tú dices, Ivette, no hay nada ahí para la gente, no hay nada para lo que es la calidad de vida de las personas, sino guerra, guerra y más guerra, que esa es la industria y es el gran negocio que a ellos les interesa. Pero resumiendo sobre esta primera parte de nuestra reflexión, yo creo que, insisto, en que hay un problema de soberbia. La soberbia, que es esa característica personal o esa actitud de los estadounidenses, que creen que tienen una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. Y por eso esta infeliz muchacha coronel se ha expresado de esa manera con respecto al derribo de un avión allá por enero, pero que ahora lo dice de esa manera así tan altanera. Así que estamos en presencia de una persona arrogante, altiva, vanidosa, y capaz que ella no es totalmente culpable, sino la formación que ella ha recibido dentro de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos, que eso es lo que cultivan en la mentalidad del soldado y lo llenan de pertrechos, como yo te decía, pero lo mandan a una guerra en la que ellos no entienden ni para qué están peleando, ni contra quién, y por eso no triunfan, no obtienen una victoria auténtica. No hay moral combativa, no hay principios, esa es la realidad. No, para nada, Bueno, eso se perdió hace mucho tiempo, Margarita, ya no las reglas de la guerra que en algún momento fueron tradicionalmente donde había honor, donde había un real manejo, donde hasta en su época hasta los reyes iban al campo de batalla y estaban con sus ejércitos, eso ya no existe. Y aquí lamentablemente se manejan otro tipo de estrategias mucho más rastreras por debajo de la mesa. Los que quieren negociar ciertas cosas para su propio beneficio, no les importa realmente lo que pase en el desarrollo de este conflicto. Fíjate tú, Margarita, que ha sido todo un entramado para que la OTAN presione todo el tiempo a los países en Europa para que sigan en el proceso, pero adicionalmente por detrás está la Casa Blanca también metiendo su manejo a la propia OTAN, y ya se están viendo otras respuestas, ¿no? Entonces, los beneficios son para unos pocos. Y como lo hemos dicho en otros análisis, Margarita, detrás de la presidencia de la Casa Blanca hay otros interesados muchísimos más poderosos, que son los conglomerados de armamento, que son las grandes empresas de armas, los lobistas, los que ponen realmente los gobiernos, independientemente de donde sean, si son de los demócratas o si son de los republicanos, más de lo mismo. No hay una alternativa que busque realmente ver por el pueblo, por lo que tienen en su espacio, por los problemas internos, sino que quieren seguir metiendo las narices afuera para buscar otro tipo de beneficios que ya los hemos hablado bastante. Bueno, desde que surgió la figura del mercenario, no solo en el ejército de los Estados Unidos, sino en otros ejércitos, se convirtió la guerra en un negocio. Ir a pelear por dinero, ya de por sí te dice que la moral combativa, que los principios, la dignidad y la patria quedan relegadas a un último plano. Y eso es lo que está ocurriendo también. Bueno, veamos, ¿tiene seguro un segmento del video para mostrarnos? Vamos para allá. Veamos. Que Kiev anunciara a bombo y platillo que había derribado el avión ruso, esta coronel del ejército estadounidense alardea de la efectividad de los Patriots. Vale decir que la pérdida de la nave no se ha confirmado y hasta ahora todos son declaraciones y cantos de victoria sin evidencias. ¿Por qué el Pentágono está anunciando ahora su participación en el supuesto derribo de la aeronave?
En momentos en que los países sotanistas están autorizando a Zelensky a atacar territorios rusos con las armas que les suministran, está la cúpula militar estadounidense diciendo, ¿ves? También podemos. La cadena de acontecimientos en este momento demuestra una cierta tendencia. Cuanto más antirrusa se vuelve la política ucraniana secuestrada por Occidente, más pequeña se vuelve Ucrania. Y ahora Putin los ha invitado a detenerse ahí mientras al menos algo quede de Ucrania. El hecho es que ni las incesantes oleadas de movilización que arrasan gradualmente a la población ucraniana, ni el suministro de armas de Occidente, ni su asistencia financiera paliativa al régimen de Kiev, ni la intervención directa en el conflicto, son capaces de cambiar la situación. En el campo de batalla, la derrota militar del régimen ucraniano es una cuestión de tiempo y recursos. Y solo el Kremlin decide sobre esta cuestión. Es Rusia quien determina dónde se encuentra la línea más equilibrada de costos y velocidad con la que Ucrania pierde esta guerra. De hecho, Putin ha hecho una propuesta que puede considerarse como un ultimátum. Ofrece a Occidente la posibilidad de elegir entre lo malo, que es estar de acuerdo con la posición rusa, y lo catastrófico, que sería rechazar las condiciones de Moscú. Pero incluso este ultimátum es más constructivo y viable que la iniciativa de paz de Ucrania. El momento para tal declaración fue elegido muy bien, en medio de la cumbre del G7, donde se reunieron los patrocinadores claves del régimen ucraniano, cuya opinión tiene un peso real para encontrar soluciones a la crisis actual, y al comenzar la famosa cumbre de la paz en Suiza. En una reunión con los dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Vladimir Putin, durante su discurso, expresó inesperadamente una propuesta para resolver el conflicto ucraniano. Las condiciones son simples: la retirada de todas las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania del territorio de las regiones de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia. Además, se incluye la fijación del estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares de Ucrania y su desmilitarización. El presidente señaló por separado que está hablando de las fronteras de las nuevas regiones en las que existían en el momento de la formación de Ucrania. Pues bien, Margarita, ahí lo tienes. La propuesta de Putin para muchos analistas especializados en el tema dice que puede llegar a ser una fuerte forma de salvar a Europa. Esta iniciativa podría ser, por decir, un salvavidas si quieren salir de esa realidad y de esa dependencia de Washington, porque realmente lo que ha pasado es que Occidente se volvió dependiente absoluto de Washington. Es lo que digan ellos y punto. Ya no tienen una identidad propia, sino una forma de seguir como si fueran los caballos que les ponen estos aparatos que solamente van mirando para el frente y no más. Y siguen manteniendo una postura sin atender a otras posibilidades. El cese inmediato de hostilidades en Ucrania, de acuerdo a la propuesta de Putin, puede ser viable, puede ser beneficiosa, sobre todo para aquellas personas que están, y pues obviamente aquellos gobiernos que ya están cansados del apoyo que se le ha dado a Kiev. Y Margarita, ya también está pasando que en la Casa Blanca, fíjate tú cómo es la situación, empiezan a desmarcarse de una manera muy simpática. John Kirby declaró el lunes que antes de pensar cualquier cosa para que Ucrania se pueda adherir a la OTAN, es ganar el conflicto con Rusia. Ganar el conflicto significa ningún acuerdo de paz, por supuesto, ¿cierto? Entonces, Ucrania tiene que ganar la guerra y ellos están haciendo todo lo posible para asegurarse de que pueda hacerlo. O sea, Estados Unidos habla en primera persona a través de este vocero, John Kirby, y están haciendo todo lo posible para asegurarse de que gane la guerra.
Sí, Eh, Kirby, perdón, esto Kirby es el consejero de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es como tú y, dices, un vocero, pero un vocero con un altísimo rango y como exacto. él es portador también de la soberbia que tienen todos esos funcionarios del Pentágono y del ejército estadounidense, bueno, se manifiesta de esa manera. Ahora bien, yo quería detenerme en un detalle, Ivette, y es eso que tú dijiste de la mentira que ellos siempre están manejando y como sabemos, el proverbio ese viejo que tiene mucha enseñanza de que la mentira tiene las patas cortas. Yo creo que Estados Unidos no podía mantener por más tiempo oculto el hecho de la forma directa, el intervencionismo directo que ha tenido como suministrador directo de arsenal militar para la guerra contra Rusia en Ucrania. Porque ¿quién suministró los sistemas Patriots o Patriots en castellano? Bueno, a Ucrania eso lo mandó Estados Unidos. De hecho, esta señora, la coronela, el coronel Clemente, informa que algunas de las baterías Patriot de Ucrania se utilizan para proteger objetivos estáticos y de infraestructura nacional crítica. Eso dice ella. Y que otros se mueven y se utilizan para hacer cosas verdaderamente históricas. Y ahí es donde ella exclama, muy admirada, como nunca he visto en mis 22 años de carrera en defensa aérea. O sea, un avioncito que todavía ni siquiera, como dicen en el video, está confirmado que lo derribaron, ya ella se jactó de que fue una gran hazaña. Y hay que decir que los sistemas Patriot se desplegaron en Ucrania porque Ucrania ha estado asediada por los bombardeos rusos en objetivos de muchísimo impacto en las redes eléctricas, que son objetivos realmente muy, muy importantes para darle estocadas fuertes a Kiev. Así que Estados Unidos entrenó en Oklahoma a los soldados rusos que iban a operar esos sistemas Patriot. Y según propios funcionarios de defensa estadounidense, con esos sistemas antimisiles, ellos planeaban junto con los ucranianos proteger la red eléctrica de Kiev. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que los rusos le han dado en el blanco y constantemente y le han destruido las redes eléctricas. De la misma manera que han hecho con las vías férreas, que, dicho sea de paso, va a ser uno de los objetivos que está anunciando a partir de ahora el alto mando ruso como uno de los objetivos claves para arreciar más la pelea en esta etapa ya final, porque sabemos que Ucrania está agonizando. Y resumiendo este capítulo, los sistemas Patriot, uno estadounidense y otro que fue construido por alemanes y holandeses, fueron enviados a Ucrania. Y otra prueba de cómo ellos han estado provisionando a Kiev con baterías para derribar aviones rusos está también en los tanques Abrams. Y bueno, ni qué decir de los aviones de todo tipo, aviones Los no F-16, tripulados. Sí, los F-16, Margarita, que fueron exactamente. ícono por allá Eso. en los 70s, que son de hecho de esa época, 70s, 80s, y se los van Bueno, a pero dar a han sido Ucrania. modernizados, han sido Sí, modernizados. Se sabe que son viejitos, pero le han puesto pero muchas tienen, cosas. sí, Sí, tecnología nueva. Sin embargo, sí. Margarita, de todas maneras, recordemos que la política de estas entregas de armamento siempre es como lo más, lo que le sobra, básicamente. No es tanto Claro. lo último Los cacharros. tecnología de punta, no. Y lo vimos también en, ahora que mencionamos hace unos días el tema del robot del Temis, también, no es que sea la última tecnología, pero es No, interesante claro, para los rusos tenerlo porque pueden tener otros temas para mejorarla. Ese es el exactamente. objetivo. Y siempre pasa eso, entonces mandan armamento que ya para estos, ¿por qué? Porque los gobiernos no se pueden quedar sin armas. Claro. Grecia,
tuvo recientemente esa discusión. Nosotros le hemos dado armamento a Ucrania, pero no nos podemos quedar sin defensa nosotros. Eso es lo que está pasando. Al entrar a mandar armamento, los países se quedan sin su propio armamento. Y eso es un problema a largo plazo. Y esa también creo que es el punto, pues, de el miedo gigantesco de que Ucrania pierda, porque supuestamente Rusia vendría por más y por los otros países a manera de invasión y de expansión, cosa que Vladimir Putin ha venido reiterando todo el tiempo. Nosotros no somos expansionistas, nosotros estamos recuperando unos territorios y de hecho en la propuesta de paz que él mandó en estos días tiene que ver con eso, el reconocimiento de esos territorios como rusos, porque ahí había población rusa, hay población rusa, no es un chiste, que ha sido sometida y que fue sometida con la violación de los acuerdos de Minsk que ya habían firmado y que nunca los cumplieron por parte de Ucrania. Y obviamente Occidente. Claro, antes de que pases al otro video, al otro segmento del video, quería apoyar eso que acabas de decir con relación al armamento de Estados Unidos, que no se quiere quedar sin armamento, pero se está quedando. De hecho, hay una gran crisis, hay cosas que se han filtrado sobre sobre la industria militar, la fábrica de armas, que está carente de materia prima, sobre todo de materiales, de metales resistentes para poder construir todo lo que son los proyectiles de largo alcance, de determinado espesor y milímetros y demás. Y eso es lo que explica, Ivette, por qué mandaron a Laura Richardson acá al cono suramericano, para interesarse por la gran reserva de litio que hay en el triángulo de estos países de por acá. Porque ahí es donde ellos tienen en perspectiva poder extraer todo lo que necesitan para la electricidad, para todos los mecanismos nuevos y modernos que se están utilizando en la guerra de nuevo tipo. Entonces, todo está bien planificado. Hay una crisis tremenda y por eso es que están mirando, echándole el ojo a estos países de por acá. Vamos a ver si estos gobiernos entreguistas, bueno, cómo van a reaccionar. Bueno, la gente tiene la última palabra. Evitar que se pierda la soberanía y que se venda la patria de esa manera. Porque vamos a ser nuevamente colonia. Y de la peor manera. Bueno, veamos el video. El tercer segmento. La propuesta prevé el levantamiento de todas las sanciones contra Rusia. Sin embargo, como indicó el presidente, inmediatamente después de la retirada de las tropas ucranianas del territorio ruso, se recibirá una orden del Kremlin de alto el fuego y el inicio de negociaciones. Después de esto, será posible comenzar a discutir otros temas. Al mismo tiempo, enfatizó que esta no es una propuesta de tregua, sino una oportunidad para poner fin completamente al conflicto. Moscú está dispuesta a dialogar con cualquier país, siempre que no sea una imitación del proceso de solución, sino una conversación detallada. Rusia pide pasar la trágica página de la historia y restablecer gradualmente las relaciones con Ucrania y Europa, así ha declarado Putin. Si Kiev y Occidente se niegan, serán responsables de un continuo derramamiento de sangre, y los términos del acuerdo cambiarán, advirtió. El ultimátum lanzado por Putin es una oportunidad para resolver la crisis ucraniana sin más derramamiento de sangre. De hecho, la presión que está ejerciendo Rusia con ataques aéreos diarios y de la mañana a la noche, más el anuncio de que las tropas rusas se incrementarán a 700.000 hombres, parecen algo más que disuasión. A juzgar por la primera reacción, hasta ahora, solo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha tenido tiempo de hablar. Occidente no está dispuesto a aceptar las propuestas rusas. Aunque Washington y sus aliados tienen tiempo para pensar, el régimen de Kiev lo está pagando generosamente con las vidas de ucranianos. El líder ruso ha entregado a Occidente dos pastillas, una azul
que le permitirá seguir viviendo artificialmente a la espera de la victoria en el campo de batalla, y otra roja que les ayudará a aceptar la dura realidad. Y será el primer paso para reiniciar el sistema de relaciones internacionales que lo necesita con urgencia. De lo contrario, Rusia lo reiniciará por la fuerza. Se ve un panorama bastante complejo. En el tema de las sanciones, Margarita, están ellos acelerados con esto de estar sancionando. Recientemente volvieron a aplicar otro paquete, a emitir otro paquete de sanciones contra Rusia, y ya es costumbre, ya lo tenemos encajado hasta ya lo más extremo, porque no hay voluntad alguna de ninguna conciliación cuando se busca por todos los medios aislar a un país. Lo hablamos recientemente con el tema que hablamos, explicamos el tema de las sanciones económicas, los bloqueos y los embargos. Son de todas maneras medidas que aíslan. De hecho, esta reciente cumbre de Suiza, que fue supuestamente una cumbre por la paz, resultó siendo un bloque de posibilidad de militarización permanente y adicionalmente una fórmula para continuar aislando a Rusia. Esto no es un acuerdo para nada equitativo. Obviamente las partes no están juntas, no están en equilibrio, y lo que pretendieron hacer fue bastante mezquino. En cuanto al tema de los acuerdos que manda Putin, pues obviamente lo que ellos pretenden es buscar una salida real, una salida negociada que beneficie a ambas partes, pero no pueden tampoco decir nos entregamos o les decimos alto al fuego y nosotros nos dejamos también hacer lo que ustedes quieran. No funciona así en las reglas de la guerra. Jamás. Una negociación es de ambas partes y ambos tienen que ceder. Y obviamente hay cosas que no son negociables para ninguna de las dos partes en este sentido. Exactamente. Pero cuando un Zelensky, que es un actor principal, niega la posibilidad al otro actor, a la contraparte, de estar en la mesa de negociación, pues no hay nada que hacer. Y esto pues va a continuar eternamente beneficiando solo a algunos pocos, porque eso es lo que quieren. De hecho, hace unos meses Stoltenberg lo dijo, que querían prolongar la guerra de manera indefinida porque ellos iban a ganar a como diera lugar. Y hay otro tema, Margarita, y es que volviendo al tema de la Casa Blanca con estas declaraciones, ¿cierto? Ellos buscan decir que no, pero es evidente que están ahí. Y adicionalmente, imagínate que Kirby dijo que había un problema de corrupción muy fuerte en Ucrania y que eso tenían que trabajarlo, ¿sí? Para poder entrar a la OTAN, pero que eso es como un problema menor, básicamente. O sea, así lo puso. Dijo, la corrupción sigue siendo un problema, pero sin duda hay otras cosas que debe hacer toda nación que quiera unirse a la alianza. Esto tampoco tiene ningún tipo de sentido, Margarita. Y sin embargo, adicional, el tema de la corrupción ya ha generado tensiones entre gobiernos occidentales y Estados Unidos. Está ¿sí? claro. Porque Hay otra cosa, perdón, hay otra cosa que yo quería que no se nos vaya a quedar atrás, y es con respecto a la participación activa que tiene Estados Unidos en la guerra en Ucrania, porque eso es lo que han estado negando y eso es lo que sacó a la luz la coronel ahora al hablar de los sistemas Patriot y demás. El propio Kirby dijo que se está acelerando la entrega de tanques a Ucrania y que van a enviar la versión M1A2, que según ellos es la más moderna del tanque de batalla Abrams, pero que eso habría requerido construir nuevos tanques o modernizar los tanques más antiguos existentes y luego capacitar a los tripulantes, a las tripulaciones ucranianas que
en el sistema ese más avanzado. Ellos dicen que el M1A2 tiene un sistema de orientación digital más nuevo que lo convierte en un tanque más capaz, pero también que requirió más entrenamiento. Es decir, están demostrando abiertamente que están dotando a Ucrania de todo el arsenal más moderno que ellos encuentran, modificando quizás los antiguos y demás, pero están mandando de todo. Y ese es el papel activo que han estado negando hasta ahora. De ese modo, está más que claro que la potencia occidental no ha actuado en la guerra tras bambalinas, sino abiertamente ha tenido un papel activo y agresivo, pertrechando militarmente a los ucranianos con armas para responder al fuego de la artillería rusa, que definitivamente Ivette ha arrinconado al ejército ucraniano y tiene a Volodymyr Zelensky contra las cuerdas. La moral está baja en las tropas ucranianas y bueno, ya vemos que cuando ya de nada les sirven los cuantiosos paquetes financieros que Joe Biden les ha mandado después de tener una pelea digamos, encarnizada con los republicanos en el Congreso y también con demócratas, porque ellos dicen, incluso los demócratas, que ya no quieren dedicar $1 más a una guerra que no entienden para qué es y que no es su problema. Así están las cosas y yo creo que esto es lo que se pone en evidencia. Por mi parte, yo creo que hemos tratado este tema lo más ampliamente posible. Llevamos 41 minutos hablando de este asunto y daría para mucho más, pero bueno, yo creo que en otras oportunidades podemos seguir extendiéndonos sobre el asunto. ¿Te parece? Así es, Margarita, claro que sí. Estamos pendientes de continuar haciendo estos análisis que son muy importantes para nuestra audiencia y que se pueda entender un poco más la dinámica de este conflicto que nos atañe a todos. ¿Tienes una frase para cerrar? Claro que sí, Margarita, nuestra reflexión del día. Tenemos la sangre es el precio de la victoria, la dijo Karl von Clausewitz. Y la pregunta para nuestra audiencia, ¿hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a continuar en esta guerra con todos los problemas que tiene adentro? Hasta que nos volvamos a encontrar. Los leemos en la caja de comentarios. Así es. Hasta luego. Hasta luego.